Estamos de vuelta con tu programa Vive la Cuaresma en compañía con el padre Rómulo Aguilar, el padre David Cosca. Y estamos en este último segmento, de verdad que el tiempo se nos hace corto, ha sido una experiencia fabulosa. Y este último bloque está dedicado sobre todo ya como a la práctica en sí, ¿no? Hemos hablado sobre todo de la necesidad de esta oración, la limosna misma y la acción misma de la iglesia, ¿no? El quehacer de la iglesia, lo que llamamos la pastoral, ¿no? Mucha gente a veces se pregunta, ¿no? Pero la iglesia, ¿qué hace, no? Ante las situaciones que se ve, a veces se ponen los noticieros o pasan las páginas del periódico y uno se pregunta, pero la iglesia, ¿qué hace en estas situaciones, no? Ante esas situaciones de corrupción, de problemas, ante situaciones de tan grandes necesidades en áreas de nuestras situaciones de marginados, ¿no? Y tenemos que, de verdad, que la Cuaresma tiene que resaltar y sobre todo tiene que motivar a esa proyección social como iglesia, ¿no? Y no solo de los pastores, sino de la comunidad misma, ¿no? Las piedras vivas de la iglesia, ¿no? Se proyecta la comunidad completa, ¿no? Se proyecta la iglesia tocada, asistida por la gracia del Espíritu que la envía, ¿no? La palabra del Papa Francisco es tremenda, no hay que salir, dice. El Papa dice, prefiero una iglesia accidentada por salir al encuentro con los más necesitados, con las dificultades y problemas, que una iglesia que se enferme por estar allí, ¿no? Al final, pues siempre tenemos la presentación de esta mediación tan especial, ¿no? Pastoral social de la arquidiócesis, ¿no? Allí el padre Patricio Hansen ha preparado una serie de temas y todos estos temas tienen que ver con el quehacer, ¿no? El Cristo presente, ¿no? La acción social misma de la iglesia, ¿no? Y hay una pregunta que hacemos en nuestra sociedad, de nuestra iglesia católica, nos preguntamos, ¿somos conscientes que los pobres tienen igual dignidad que todos los demás? Y una pregunta fuerte, ¿no? En nuestras parroquias, los pobres se sienten como en casa. Una pregunta, ¿verdad?, que interpela muchísimo y nos trae en este tiempo de conversión, no solo personal, sino también comunitaria, pastoral de iglesia. Vamos a hablar del tema utopía, como si no fuera así. Decimos, los pobres son la opción preferencial, lo dice Puebla, y cuando vamos a la práctica, nosotros mismos tenemos nuestras conveniencias, nuestros privilegios, nuestras situaciones, y que es difícil la parte del Evangelio cuando Cristo dice, el que quiera ser el primero que se haga el último. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, y lo decimos, y lo digo yo, pero llega un momento de la vida que lo pongo al revés. Lo pongo al revés porque nuestros intereses vitales de la vida no nos permiten que el otro sea el primero. No es fácil. Yo digo que esta es la parte más difícil de las opciones pastorales, porque eso que hizo San Francisco de Asís, yo no sé si yo sea capaz de hacerlo, o de desprenderme de todo, o cómo es la cosa, o si estamos hablando de un nuevo tipo de pobreza en la sociedad actual, que es el compartir todo junto y tener lo necesario. Es muy difícil, para mí es difícil. Este tema 3 es así candente, ¿no? Porque demasiado. El tema 3 dice, ¿no? La opción por los pobres es una preferencia divina, o sea, viene de Dios, ¿no? Claro que sí. Padre Rómulo. Sí, y que la iglesia insiste mucho en eso, y yo siempre los últimos mensajes del Papa, y también cuando tenemos reuniones así a nivel internacional, siempre sale el tema de la iglesia evangelizadora y la iglesia de los pobres, realmente, ¿no? Entonces, que el pobre tiene un lugar privilegiado en la misión de la iglesia, definitivamente. Ahora, yo sí siento que en Panamá, que es mi realidad concreta, la iglesia está muy identificada con la gente que realmente lo necesita, con los pobres, y estoy seguro que muchos pobres pueden hablar por la iglesia, ¿no? Pueden hablar por la iglesia porque hay muchas obras caritativas de la iglesia, por mencionar, por ejemplo, el Hogar de Buen Samaritano, Malambo y muchas otras obras, ¿no?, que la iglesia realiza, y que yo sé que muchos pobres necesitados de Panamá pueden decir, la iglesia ha sido mi voz, la iglesia me ha apoyado en necesidades que yo tengo. Por eso tenemos que siempre vigilar, ¿no?, para que esto sea así, y para que el pobre sienta que la iglesia en Panamá es su casa y que él va a encontrar siempre ahí acogida. Pero sí se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido y hay que acentuarlo mucho más. Bendito sea Dios, es la fuerza de Dios que nos invita sobre todo eso, claro, a salir de nosotros mismos e ir al encuentro con el más necesitado, ¿no? Y hay muchísimas
sobre todo sitios, instituciones, ¿no? Quizás lo que dice el Papa, ¿no? Que tenemos que aprender a globalizar la caridad. Exacto. Muchas veces se capitalizan otros recursos, muchas veces pues, el entorno mediático, ¿no? De redes sociales, va por otro lado, ¿no? Pero este tipo de acciones, nosotros en la Iglesia Católica no andamos como dice Joel, no andamos con la trompeta avisando que, bueno, que se está haciendo una obra, que casi siempre cuando hay eventos, hay actividades que intentan pues, recabar pues, esa asistencia, fondos o voluntarios, ¿no? Hay muchas parroquias que tienen pues, su Cáritas parroquial, o siempre hay un área en la comunidad de proyección social, ¿no? Así es. Yo en este momento pues, quisiera pues, recordar y sobre todo pedir gracias y bendiciones para los que son ministros extraordinarios de la comunión, ¿no? O los agentes de pastoral de la salud de nuestras parroquias, ¿no? Son gente que se enfrascan allí todos los días, todas las semanas, visitando a los enfermos, asistiendo, ¿no? Los que trabajan en líneas de acción, sobre todo no solo con los pobres económicamente, ¿no? Sino con situaciones de matrimonios en crisis, los que trabajan con jóvenes con problemas de drogadicción y tantas situaciones. Está presente, pero hay que capitalizar y globalizar este recurso que es la caridad. Y este tiempo de Cuaresma nos va a permitir, o nos está permitiendo, esta gracia, ¿no? Salir de nosotros mismos, ¿no? Hay un mundo que es consumista, un mundo que está muy asociado sobre todo al tener, a la zona del confort, ¿no? La Cuaresma es tiempo de eso, ¿no? De descentrarnos y mirar a Jesucristo en la cruz, Cristo crucificado, pero también glorificado, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, el documento de Aparecida dice que no le temamos a la cruz o al sufrimiento, ¿no? Porque está tocado por la gloria de la resurrección, ¿no? Yo creo que es momento para que ambos podamos dar una conclusión, podamos dar ideas prácticas al final de este programa, ¿no? Y no se puede pues, proceder a esto sino darles las gracias a ustedes, también a esta oportunidad que el canal totalmente bueno da a nosotros sacerdotes para compartir. Decía el Padre Rómulo que fue fabuloso, que a veces uno se encuentra en el avatar, en el quehacer, y nos ha permitido pues compartir en estos programas, ¿no? Así que pues brevemente unas conclusiones y una despedida para nuestros amigos que nos siguen en esta serie de programas de Vive la Cuaresma. Bueno, yo quiero decirles a todos que hagamos caso también a lo que el Papa nos dice, porque él ha ido insistiendo mucho en la globalización de la indiferencia. Yo creo que es un tiempo para que nosotros también pensemos en eso y no seamos indiferentes, porque a veces cuando tenemos mucha carga de acontecimientos, de repente nos volvemos indiferentes y no queremos ni ver, ni oír, ni hablar. Y esto no puede ser. Así que en este tiempo de Cuaresma, abramos nuestro sentido, nuestro corazón a los demás y sepamos que este es el tiempo privilegiado para eso. Así que no ocurra como nosotros, como el Señor se lo echaba en cara al pueblo de Israel, que endureció su corazón y que no le escuchaba. Hay algo que sucede hoy y que nosotros debemos cuidar, escuchar la voz de Dios que se nos da a conocer a través de la voz de la Iglesia. La Iglesia en Panamá habla y nos da muchas orientaciones. Escuchémosla, pongámosla en práctica y veremos otra realidad en nuestra vida y en nuestro país. Una cuestión muy importante hoy, sobre todo en la juventud, y muchísima gente muy joven viven lamentándose diariamente del sufrimiento y del dolor de su casa, de su familia y de los acontecimientos alrededor. Y no llegan nunca a saber que hay otros que están peores que ellos. Y yo pienso que esta sensibilidad de que habla el Padre Rómulo a escuchar y a ejecutar las obras de misericordia deben empezar por cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros jóvenes, y ayudar a los jóvenes a encontrar la estima, la animación y la motivación de la vida, y sobre todo está en el compartir con los demás. Esto es la Cuaresma, compartir con los demás. Y es que el Señor nos ha dado pues la gracia de una comunidad, nos ha dado la gracia de una iglesia, ¿no? Y uno a veces como sacerdote, cuando uno se pone en medio de la comunidad, uno siente esa bendición, ¿no? De hermanos y de hermanas que comparten con uno y que juntos uno va en ese crecimiento, en ese camino de conversión, ¿no? Es un tiempo para sinceramente no desaprovecharlo, es un tiempo de altas llamadas del Espíritu y sobre todo de mucha responsabilidad, ¿no? Y hay que seguir sobre todo potenciando el sentido de participación, sobre todo de acogida en nuestra parroquia, en nuestra vida, en nuestra iglesia, ¿no?
y sobre todo no perder el ritmo, ¿no? Porque ya vamos por la tercera semana de Cuaresma y bueno, ya sí se ha dicho mucho y tal, pero no hay que hacer oídos sordos, ¿no? No hay que permitir que la rutina de estos días nos empañen los frutos y gracias que Dios quiere para esta Pascua 2015, ¿no? Y una cosa importante, como este tiempo de Cuaresma nos va llevando a la Semana Santa y el tríodo pascual hacia la cruz, que comencemos a ver la cruz no como un signo de muerte, porque los romanos la llevaron a Jerusalén para crucificar allí a los delincuentes y a los enemigos del César, sino que la cruz la tomó Cristo para redimir a la humanidad. Así que la cruz, en ese sentido de dolor, es alegría. Cristo nos ha liberado y nos ha salvado. Yo creo que el Padre David introduce, ¿no? El siguiente programa, que por supuesto les invitamos y les convocamos todos a la misma hora para que el siguiente programa sea eso, ¿no? Ya la vivencia misma del misterio pascual, la Semana Santa, consejos para Semana Santa. Nos despedimos orando por todos estos amigos que nos siguen y pidiendo pues al Señor por intercesión de María que les bendiga a todos.